Listo. Entonces, nosotros estábamos viendo la clase pasada. ¿Alguien se acuerda sobre qué tema estábamos hablando nosotros la clase pasada? La colonia, la, la mitad y la encomienda. Bueno, ¿y quién me cuenta así quién me cuenta rápidamente qué eran esos temas o cómo era la cosa ahí? La, mi- la mitad y la encomienda eran tipos de trabajo que trabajaban los indígenas. La mitad, que me recuerdo que usted había dicho que ellos trabajaban, pero ellos también tocaba que les pagaban a los jefes del trabajo. Y en la encomienda, los jefes compraban indígenas para que hicieran los trabajos, pero a cambio ellos le tenían que dar comida y darle lugar donde dormir y todo eso. Y educarlos y enseñarles la religión y enseñarles el idioma. Sí, básicamente los dejaban encomendados, por decirlo así. Acá le encomiendo a estos indígenas, cuídamelos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de insurrecciones en la colonia. Entonces, bueno, otra claridad que quiero hacerles para que la tengan presente. La mita y la encomienda, como el dominio de los españoles fue tan grande en América, es algo que se extendió en todo el continente, ¿vale? En todo el continente, con excepción de las colonias norteamericanas, es decir, de las colonias de los ingleses, que son conocidas como más adelante las 13 colonias. Bueno, nosotros vamos a trabajar el tema de las insurrecciones en la colonia y las revueltas en la colonia. Resulta que ya han pasado, a estas alturas, cuando les estoy hablando de insurrecciones, ya han pasado unos buenos años desde que los españoles están en América. Ya se han organizado, ya han fundado ciudades, ya muchos indígenas se han convertido al catolicismo, y ya muchas personas que nacen en la región hablan el idioma español, lo dominan. Vamos a decir que ya somos un país muy cercano o una región muy cercana a lo que España quería que fuéramos, ¿sí? Entonces ya hay una organización en donde es muy fácil evidenciar que tenemos una sociedad mm, organizada, a diferencia de lo que se podía prever en los primeros años. A este punto de sociedad organizada, por decir acá de una manera coloquial, hay una progresiva, o más bien está creciendo una molestia entre muchos de los habitantes de América porque cada día la plata rinde menos, cada día hay más impuestos, aunque alguien tenga esclavos, ya no está ganando tan bien. Ellos tienen crisis económicas como las que nosotros tenemos hoy día, ¿no crean? Entonces, están cansados porque así como a veces ustedes ven en noticia que van a poner más impuestos y la gente se pone brava, ¿cierto? Como que no, yo no quiero pagar más impuestos, no me alcanza la plata. Esto mismo está sucediendo en España, obviamente en América. Ellos no tienen noticieros ni tienen periódicos, pero tienen algo que se llama edictos reales. ¿Mm? Y los edictos reales se pegan en las parroquias. ¿Por qué se pegan en las parroquias? Porque la mayoría de personas, como tienen que salvar el alma, ¿cierto? Y limpiarse los pecados, tienen que ir a la iglesia por lo menos una vez a la semana a que le den una hostia. ¿Se han visto las galletitas estas que les dan, la hostia? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí conocen o no conocen? Entonces, las personas tenían que ir a que les dieran la hostia. Y al llegar a la parroquia es donde se daba lo que llaman el aviso parroquial. El aviso parroquial era decir que manda. ¿Cómo esas se las dan como cuando las que se la dan a primera comunión? Esa cuestión, esa cuestión. Entonces, ahí en la misa les daban lo que se llama el aviso parroquial.
Entonces el curita les decía, señores, que manda a decir la corona o el visitador, que a partir de la próxima semana se van a cobrar impuestos para estos productos. Ahora estas personas tienen que pagar un poquito más de impuestos. Y así, entonces, así todo el mundo eh, se enteraba. Y no podían decir que no se enteraron porque quien no iba a la iglesia, pues podía correr el riesgo de pronto de morirse y no ir al cielo, porque es la creencia que ellos tenían, que con ir a la iglesia se iban al cielo. ¿Sí? Entonces, muchas personas salían de las iglesias muy indignados porque decían, no, nos están cobrando muchos impuestos, esto está complicado. Eso está pasando en América. La gente se está cansando de los impuestos que le cobran. Ahora, uno se preguntará, bueno, ¿y para qué cobraban tantos impuestos los españoles? Pero no solamente los españoles, los portugueses también cobraban bastantes impuestos y de la misma manera lo hacían los ingleses con las colonias que tenían. Entonces, les voy a mostrar lo que pasó. Los países europeos arriba, y Europa, España, Francia, Holanda, ellos están librando guerras entre ellos para que quien gane la guerra se quede con todo. ¿Sí? España se quiere quedar con lo que le pertenece a Inglaterra, Inglaterra se quiere quedar con lo que le pertenece a España y Francia está peleando también porque quiere entrar en el juego y tener más territorio. ¿Sí? Entonces ellos van a tener batallas en sus propios territorios, básicamente porque en sus territorios, porque ganar una guerra significaba, ¿se han jugado ajedrez? Ganar una guerra era acabar con el rey. Y acabar con el rey significaba que yo podía poner mi propio rey en ese territorio. Entonces, las guerras se daban en el territorio europeo con dinero de los impuestos que traían de aquí de América. Pero además, las guerras se libraban en el mar. ¿Por qué? Porque cada país desarrolló, vamos a decir, aeronaves no, naves, barcos, ¿cierto? Barcos de guerra que tenían cañones, ¿cierto? Que lanzaban lanzas. ¿Se han visto la película de Piratas del Caribe? Sí, señor. Más o menos. Entonces, ¿sí han visto las peleas que habían en el mar con cañones y que se disparaban cañonazos y se lanzaban de un barco a otro y se daban escopetazos? ¿Sí? Sí, señor. Más o menos de ese tipo eran más o menos de ese tipo eran las armadas. España llegó a tener una riqueza impresionante por la cantidad de oro y plata que acumuló. Entonces desarrolló una flota que se llamaba la Armada Invencible. Y la Armada Invencible era un montón de barcos españoles con muchos cañones, con mucho ejército, y esa armada casi nunca perdía guerras. Donde llegaba la Armada, por eso se llamaba la Armada Invencible, casi nunca perdía. En una de esas batallas, la Armada Invencible fue derrotada por la Armada inglesa en el mar. Cuando la Armada española fue derrotada, los ejércitos que estaban en América tienen que empezar a desplazarse hacia España. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque Inglaterra dice, oiga, si ya les ganamos por mar, les podemos ganar por tierra. Ahora solamente nos falta llevar nuestros ejércitos hasta el Palacio del Rey y acabar con el rey. Entonces, el rey no iba a permitir que lo mataran. Entonces, el rey lo que hizo, tráiganme por favor todos los soldados que estén en América para que defendamos la corona acá en España en caso de que lleguen los ingleses. Entonces, cuando eso pasa, que muchos soldados españoles se van, no se van todos, pero sí se va una gran mayoría, los americanos que están acá dicen, uy, vean, se fue toda esa cantidad de soldados. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos el control? ¿Qué pasaría? Ya no nos pueden controlar como antes, porque ya no son todos. ¿Sí me entienden? ¿Van perdidos o van bien? Vamos bien. ¿Seguros? Sí, señor.
señor. Entonces, los americanos que están acá dicen, uy, si los soldados españoles están yéndose, mm, nosotros podríamos sublevarnos o rebelarnos, porque tengamos en cuenta que nos van a seguir cobrando impuestos y nos van a seguir maltratando, pues resolvamos esto de una vez y aprovechemos que están poquitos. Eso era lo que pensaban muchos americanos. Mientras tanto, los pocos españoles que se quedaron, obviamente dijeron, uy, somos más poquitos y donde nos descuidemos, estos nativos nos acaban. Entonces, los españoles empezaron a tener un trato más crudo, más cruel con los americanos, como para meterles más miedo, ¿sí? Entonces, súmenle que hay impuestos, súmenle que hay poco ejército español, pero ese ejército español está siendo hostil con la gente, les está metiendo miedo. Y súmenle además que a los ingleses les conviene que la gente se rebele contra España, ¿sí? Y a los franceses les conviene que la gente se rebele contra España, porque esos tres países eran enemigos de ellos. Entonces, durante la época, los primeros en rebelarse, los primeritos de todos en rebelarse, fueron los esclavos negros. A ellos a los negros rebeldes, es decir, que ya no querían ser esclavos, se les llamó cimarrones. ¿Listo? Cimarrones. Y los cimarrones empezaron a fugarse, a escaparse hacia ciudades lejanas en donde sus amos no pudieran perseguirlos. Con el tiempo se fueron fugando y escapando tantos cimarrones que fundaron pequeñas comunidades a las que solamente llegaban los negros que se fugaban. Y ahí eran libres. Ahí ya ellos trabajaban, pero para su propio sustento, ¿sí? Esas aldeas se llamaron palenques y fueron los primeros territorios, entre comillas, libres, que se independizaron y se rebelaron de los españoles, pero que se rebelaron fundamentalmente de la esclavitud. ¿Listo? Listo. Entonces, esos sitios, esas primeras rebeliones las encabezaron los negros que formaron sus propios palenques. ¿Qué es un palenque? Como un barrio, ¿listo? Una aldea en donde se refugian todos ellos y está lejos de los pueblos. Ahora bien, a ver, les muestro aquí, ahora les muestro, entonces, fíjense ustedes, esa es una fotografía de la época que muestra cómo hay algunas comunidades acá en un palenque, ¿cierto? Están todos los negritos, y cuando eran visitados por españoles que llegaban a castigarlos, pues les incendiaban las aldeas y ellos tenían que fugarse y desplazarse a otra parte lejana. ¿Sí me entienden? ¿Y por Señor. qué los castigaban Sí, de esa señor. manera? Porque los tildaban de rebelión y la rebelión era un delito que se pagaba con la muerte, porque se estaba desobedeciendo al rey. Aquí hay otra fotografía de lo que podía ser la vida en un palenque. Entonces están acá la comunidad, la mamá con los niños pequeñitos, una ranchita en paja, ¿cierto? Y acá van a esos territorios viven solo comunidades negras. Acá ya nunca más iba a estar el dominador o el amo. Bueno, importante que ustedes vean esto. Cartagena era una ciudad importante, yo les había mencionado, porque a Cartagena llegaban barcos de todas partes del mundo. La mayoría o muchos barcos que llegaban a Cartagena llegaban a vender esclavos. Acuérdense del comercio triangular, ¿cierto? Llegaban a la costa y en la costa había personas que se especializaban en traficar esclavos. Así como hay alguien que se encarga de vender, a ver, ¿qué puede vender alguien en un puesto? En un puesto se encarga de vender cocos. En Cartagena había personas en puertos que se encargaban de vender y comprar esclavos. ¿Cómo lo quiere? Bajito, gordo, morenito, muy negro, fuerte, flaquito. Así como el que vendía un pantalón, se vendía un esclavo, de diferentes tipos. Este es joven, este es fuerte, este es saludable, nunca ha tenido una enfermedad. No, este ya está viejito, se lo dejo barato. No, esta es una muchacha, nunca ha tenido hijos, se la doy, vale más. ¿Mm?
Entonces dice acá que el puerto de Cartagena era uno de los centros de mayor movimiento de esclavos en el continente. Se convirtió rápidamente en uno de los polos de rebelión y huida de esclavos durante el periodo colonial. ¿Eso qué significa? Que fueron muchos los esclavos que empezaron a rebelarse en Cartagena. Muchos los esclavos que empezaron a rebelarse en Cartagena. ¿Vale? Dice, en 1570 esta ciudad condensaba unos 800 esclavos negros, más otros 400 que a lo largo de ese año fueron tomados de palenques cercanos. Eso significa que en Cartagena empezaron a decir, uy, se nos están fugando los esclavos. Y como los esclavos eran plata porque se habían comprado, pues alguien no quiere perder su plata. Entonces lo que hacían es que iban con el apoyo militar a los palenques y los capturaban otra vez a las malas. ¿Listo? A la fuerza. Señor. Siguiente imagen, esperen un momento. Otro aspecto importante, entonces, como les menciono, fíjense ustedes, para hablar de las revueltas ¿se acuerdan ustedes de la canción de Joey Arroyo? Señor. Dice, en los años 1600, ¿se acuerdan de la canción de Joey Arroyo que dice que no le pegue a la negra? Sí, señor. Entonces dice, fíjense ustedes que no es... Listo, sí. Fíjense ustedes, muchachos, fíjense ustedes en esta fotografía que yo les muestro acá. Estamos hablando de la ciudad de Cartagena. Esclavos que fueron capturados entre los años 1595 y en 1600 llegaron a Cartagena 15.000 esclavos. Dice que el número de esclavos aumentó a 35.000 personas. Esto significa que en los años 1600, como dice la canción, el número de esclavos en la ciudad de Cartagena aumentó drásticamente y tal vez los negros, al ver que eran tantos, sintieron la oportunidad de empezar a rebelarse, decir, ya no somos 3 o 4 negros, ya somos miles y tenemos que ayudarnos entre nosotros. ¿Listo? De ahí, de esta historia puede venir esa canción. Ahora, la guerra, otro aspecto importante. Resulta que Estados Unidos, hay unas colonias en Estados Unidos. Ya no estamos en Sudamérica, sino estamos en Norteamérica. Y Norteamérica fue tomada por los ingleses, ustedes se acuerdan, ¿cierto? Sudamérica por España, Norteamérica por los ingleses. Y resulta que como Inglaterra está ocupada peleando con España y con Francia, los ingleses sí aprovecharon la situación para decir, ¿sabe qué? ¿Es ahora o nunca? Y salieron a pelear por su independencia, ¿sí? Salieron entonces los nativos de Norteamérica a pelear contra los pocos soldados ingleses que estaban en fila. Entonces, como los ingleses eran muy poquitos y los norteamericanos que estaban en las colonias sometidos eran muchos, fácilmente lograron ganar la guerra. Ganaron la guerra contra los ingleses, además, porque Francia dijo, uy, a mí me conviene que los ingleses pierdan esta colonia, yo le voy a ayudar a los nativos de Norteamérica, y así fue. En esa batalla, los franceses ayudaron a los nativos norteamericanos a pelear contra sus dominadores ingleses, y los expulsaron. Eso es en el año 1775. En el año 1776, Estados Unidos ya es un país que echó fuera a los ingleses y fíjense ustedes en esta bandera que está acá. Tiene los colores que tiene la bandera de Inglaterra. Rojo, blanco y azul. ¿Cierto? Fíjense ustedes. En ese momento, la bandera de Estados Unidos no es la misma que conocemos ahora. La bandera de Estados Unidos, fíjense cuántas franjas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
tiene 13 franjas entre rojas y blancas. Y contemos cuántas estrellas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene 13 franjas y 13 estrellas. ¿Esto qué significa? Estas son las 13 colonias, las 13 poblaciones norteamericanas que derrotaron a Inglaterra y que decían, nos independizamos, ahora vamos a formar los Estados Unidos. ¿Sí me entienden? Ya no vamos a hacer Nueva Inglaterra como nos llamaban los ingleses, vamos a hacer Estados Unidos independientes. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Y crearon su propia bandera y crearon su propia constitución y ellos con esta revuelta, con esta declaración que hicieron, le estaban dando un mensaje al resto de los países de América. Aquí a Colombia empezó a llegar el mensaje, oiga, ¿sí supieron que en el norte lograron independizarse y echaron fuera a los ingleses? ¡Ah! Imagínense que acá podríamos hacer lo mismo. Entonces, el viento de liberación o ese rumor de que podrían liberarse empezó como a volver a llegar al voz a voz de las personas. Oiga, pues si los ingleses, si los norteamericanos pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros los americanos? Nosotros también tenemos que poder. Entonces empieza a generarse una conspiración. Ese sentimiento de revuelta empieza a crecer. Súmele que la gente está indignada, que la gente dice, bueno, esto es un asunto de vida o muerte. O peleamos por nuestra vida o nos van a seguir matando. Ya están desesperados. ¿Listo? Entonces, en 1781 tiene lugar una revuelta que se llama la Revuelta de los Comuneros. Les voy a mostrar este video. Vamos a ver que nos deje reproducir. Creo que ustedes habrán escuchado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre la rebelión la Revuelta de los Comuneros? Sí. ¿O no? No, señor. Profe, yo no. Bueno, pues vamos a ver este video entonces. Señor. Profe, yo no estoy viendo la pantalla. No, tranquilos que no. Estoy configurando acá una cosa. El profesor superó. Entonces, les comento, antes de que empezara la revuelta de los comuneros, ¿qué estaba pasando? España perdió la guerra contra Inglaterra, ¿cierto? En 1779 y perdió toda la flota de barcos. Entonces el rey dice, no, como sea, tenemos que conseguir armas y barcos nuevos, pero de donde sea, porque si no nos van a acabar. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Pida más impuestos, recoja la plata que tenga que recoger para comprar armas. Esos impuestos que son para comprar armas se los van a cobrar a los nativos americanos. Acá, algo que se llama el impuesto de alcábala, se llama el impuesto de alcábala y barlovento, se llama la cuestión. Y a la gente no le gustó la idea de que le cobraran más impuestos y miren la que se armó. Esperen un momentico. Uy, Obviamente, les pongo este video porque si les pongo un video de historia antigua, ustedes se aburren porque les puede parecer aburrido. Acá el profesor Superó sale con unas cosas todas locas, pero pues entiendan lo que es una caricatura, ¿listo? Las cosas no pasaron exactamente como dice acá el profesor Superó, pero pasaron muy parecido, ¿listo? señor. No se escucha. A luchar por la justicia idiomática. En el año 2009, un extraordinario suceso en el tiempo cambia para siempre la de todas tus misiones, conmemorar el bicentenario resolviendo, junto con los niños de Colombia, todas sus preguntas sobre nuestra independencia. Ahora serás Superó histórico. con prontitud a recorrer las huellas de la historia. El profesor Superó.
gobierno, mano? Por el tabaco que es criollo y el aguardiente y el algodón que es nuestro. ¡No más injusticias! Convoco a todos, indios, mestizos y criollos, a apoyar el movimiento comunero. Marcharemos hacia Santa Fe a exigir cambios. ¡Viva el rey! No admitimos más alcabalas. Y por esos sucesos que les acabo de contar, es que la Universidad de Santander rinde homenaje a la revuelta de los comuneros, compañeros. El primer paso hacia nuestra independencia de los españoles. La gente es comuneras. A ver qué dice aquí. Monumento a la revolución de los comuneros, mano. Mucha tocha, Jace. Si fue una revuelta como dice el profesor, no una revolución. ¿O al fin qué fue esa pingada, mano? Entonces, el movimiento comunero es estas personitas que acabaron de salir atrás, que estaban diciendo, viva el rey, abajo el mal gobierno, rechazaban el impuesto de alcábala, o las alcábalas eran impuestos nuevos. Y esto nace en el departamento, lo que se conoce hoy como Santander. Entonces, desde Santander tenían que caminar protestando, decidieron venir hasta Bogotá a protestar. ¿Por qué a protestar a Bogotá? Porque en Bogotá estaba quien mandaba. ¿Listo? Entonces ellos iban a protestar a Bogotá desde Santander. Y en el camino, ellos se van encontrando con un montón de gente que dice, ¿saben qué? Los apoyamos. Vamos a protestar nosotros también. Pónganle cuidado. Una revuelta o una revolución. Cuento R. ¿Qué pasó, Silveria? Su grito de auxilio casi me mata del susto. Ay, profesor. Pero yo no dije auxilio. Dije fue socorro, porque para allá es que vamos, a Socorro Santander, a resolver la duda de unos estudiantes. ¿No ve que entran a la universidad sin saber ni pío de historia de Colombia? Gravísimo, Silveria. Camine para el pasado, o mejor dicho, volemos al tabacoete. Vamos a buscar la historia de los comuneros. En el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad. Ni un paso atrás, siempre adelante. Y lo que fuere menester, que sea. Con prontitud a reconstruir la historia de Colombia. Calmaos, que ya vamos a llegar a un acuerdo. Profesor, ¿pero a dónde me trajo? Esta no es la Plaza del Socorro y no veo a Manuela Beltrán, la que alborotó el avispero. Este no es el levantamiento de los comuneros. Tiene razón, Ceviche. Señor. Jason, no te escucho nada, no te escucho bien. Se ve muy trabado y se queda quieto en una parte nomás. Ah, Jason, debe ser ¿todos pueden ver el video bien o es solamente Jason? No veo bien el video. Pues Jason, igual el video queda grabado acá en la clase queda grabada, sin embargo en la guía puedes encontrar el video. Lo que pasa es que creo que tiene que ver con tu internet, porque ya pasa muy frecuentemente que a ti se te oye cortado y se te corta el video. Debe ser el internet que tienes. Pero es que con ese golpe que me di, estoy un poco atontado. Con prontitud, comuniquémonos con Camilo, uno de nuestros investigadores, para que nos ubique en la línea del tiempo. Camilo, estamos un poco confundidos. Queríamos ir al 16 de marzo de 1781 a la Plaza del Socorro donde estalló el levantamiento de los comuneros. Pero estamos en otro lado. Parece que llegamos tarde. No vemos la revuelta por ninguna parte. Espérese, hombre, profesor. Yo le busco la respuesta. Ah, no, profe. Es que llegaron 3 meses tarde. Si no me equivoco, están ahora en el Mortiño, muy cerca de Zipaquirá, mano. Y lo que pasó fue que los comuneros decidieron ir a protestar a Santa Fe, mano. Y en el camino, pues se le unieron otros que estaban mamados de la misma situación, mano. Y entre Socorro y Santa Fe terminaron sumando más de 20.000 comuneros.
Y cuando iban llegando a Santa Fe, los pararon unos manes que eran los negociadores mandados por el virrey y les ofrecieron unas cosas. Como bien lo ha dicho su excelencia, el arzobispo Caballero y Góngora, atenderemos sus 35 peticiones, concederemos las mismas condiciones de trabajo a indígenas, criollos y españoles, y terminaremos con el monopolio de la explotación de tabaco, así como sus nuevas alcabalas. Muchas gracias, Camilo, por esta información. Ahora entendemos lo que pasa aquí, o mejor dicho, lo que pasó. Profesor, la gente quería que les rebajaran la alcabala, lo que quiere decir que les rebajaran los impuestos y les dieran otras libertades, pero no querían cambiar el dominio español. Exacto, Cevichica. Es por eso que este movimiento comunero fue una revuelta en vez de una revolución. Porque una revuelta es cuando, por ejemplo, la gente necesita cambiar algo, pero no quiere tumbar a quien lo manda. En cambio, en una revolución, lo que se pretende es acabar con el sistema que impera en el momento. ¡Qué pesar, profesor! Porque finalmente estos criollos nunca les cumplieron. Correcto, Cevichica. Preguntémosle a Camilo cómo terminó la historia. Aunque la historia, Cevichica, nunca termina. Profesor, estoy revisando ahora en otros textos. Aquí dice que José Antonio Galán, un hombre también de Santander y el líder más conocido del movimiento comunero, agitó a todo el mundo. Luchó para que los indígenas pudieran volver a sus tierras, liberó esclavos, reunió trabajadores en varias parroquias, como les llamaban a los pueblos por esos días, y mientras tanto contaba los días para ver si el virrey cumplía o no con las promesas. Pero al final no cumplieron los acuerdos, mano, y Galán emprendió su recorrido hacia Santa Fe para reclamar por los derechos de los comuneros. Fue capturado, fusilado y ya muerto colgado en la horca. Después, para asustar a los comuneros, sus manos, cabeza y piernas fueron llevados por varias plazas públicas. Muchas gracias, Camilo. Ahora regresaremos al presente para explicarle a los niños de Bucaramanga qué fue lo que pasó. Entonces, mis queridos estudiantes, eso fue lo que pasó. Hemos desenredado el nudo de la historia un poquitico. Pero profesor, espera un segundito, mano. Nunca nos contó por qué se llamaban comuneros. Sí, profesor. Y además, esa pingada que tuvo que ver con la independencia. Si lo del problema fue como 30 años después, mano. Ay, Cevichica, la historia no termina. De regreso al tabacoete. Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co/historia. Bueno, entonces dejamos así diciendo que la revuelta comunera, ya saben ustedes, no estaba revolucionándose contra el rey, sino contra unos impuestos específicos. ¿Y por qué es importante mencionarla? Porque lo que viene en la próxima clase es el proceso de independencia, en donde por fin echamos por fuera o se echa por fuera a los españoles. Relax. Y el caso de los comuneros, pues bueno, terminó de una manera muy triste. Varios de sus líderes, por ejemplo, Policarpa Salavarieta, José Bermeo, el señor Galán, ¿cierto? Jorge. Espérenme un momentico. Les termino de mostrar acá la guía para que ustedes vean los nombres. El señor Julio Bermeo, el señor José Antonio Galán, la señorita Manuela Beltrán, no, mentiras, Policarpa Salavarieta, perdón, acá no va Manuela Beltrán. Ellos tuvieron participación, pero todos terminaron muertos. Todos terminaron muertos, fueron torturados para que no volvieran a rebelarse. Sin embargo, pues unos 20, 30 años después empieza el proceso de independencia colombiana. Pero entonces fíjense ustedes las fechas. Lo de Estados Unidos fue en 1776 y la revuelta en América empezó en 1781, 5 años después. Lo que significa que muy probablemente este movimiento comunero estaba muy influenciado y quería seguir el ejemplo de lo que hicieron los norteamericanos con los ingleses. Así dejamos por hoy, muchachos. No hay actividad para la casa. Les pido por favor que se pongan juiciosos a sacar el video. Es para entregar el 17 de octubre. Descansen esta semana que entra. Ojalá puedan descansar. Y bueno, que les vaya muy bien. Pregunta, profe. Nosotros tenemos que escribir, digamos, la información en el cuaderno, ¿cierto?
Yo preferiría que lo hicieran o que sacaran un resumen de las cosas que se les están quedando de las clases. Hay guías que de pronto son muy extensas y las transcriben todas, y lo que pasa es que ustedes se pueden dedicar solamente a copiar lo que está en la pantalla, pero no interpretan o no estudian lo que está ahí. Entonces yo prefiero que ustedes lo interpreten, lo comprendan y luego escriban lo que ustedes entendieron. ¿Vale? Señor. Eso me da a mí la garantía de que ustedes están escribiendo lo que aprenden y no simplemente están escribiendo